Imagina seguir a Jesús desde una noche humilde en Belén hasta el momento en que sus discípulos lo ven desaparecer hacia el cielo. Entre esos dos extremos hay huida, silencio, tentación, multitudes, traición, muerte y una tumba vacía. Pero la pregunta más profunda no es solo qué ocurrió, sino cómo cada etapa preparó la siguiente. Al final veremos el detalle que une toda su vida. Su camino no fue improvisado, fue una misión que avanzó paso a paso. La vida de Jesús suele contarse por partes. El nacimiento en Navidad, algunos milagros, la cruz en Semana Santa y la resurrección al final. Pero cuando ordenamos los relatos de los evangelios en una sola línea narrativa, aparece algo más intenso. Una historia que comienza en la fragilidad y termina en una promesa que cambió la fe de millones. No se trata de forzar los detalles como una crónica moderna. Los evangelios también enseñan por énfasis, memoria y significado. Aún así, al colocarlos en secuencia, se descubre un movimiento claro. Según el texto bíblico, Jesús no entró en la historia desde un palacio, sino desde una familia común, bajo un imperio poderoso y en una tierra cargada de esperanza, tensión y memoria profética. ¿Por qué nació en Belén, pero fue conocido como Nazareno? ¿Por qué pasó años en silencio antes de hablar en público? ¿Y por qué su final en Jerusalén parecía una derrota, cuando sus seguidores lo entendieron como victoria? Para responder, volvamos al principio. La historia comienza en los días de Herodes el Grande, rey de Judea bajo dominio romano. El poder real estaba en manos de Roma, pero la vida espiritual del pueblo giraba alrededor del templo de Jerusalén, las escrituras y la esperanza de que Dios no había olvidado a Israel. En ese mundo nació Jesús. Era una tierra de caminos vigilados, impuestos pesados y expectativas encendidas. Se hablaba arameo en la vida diaria, el hebreo sonaba en la lectura sagrada y el griego circulaba en el mundo más amplio. Roma prometía orden, pero muchos sentían que vivían bajo una paz impuesta. Por eso, cualquier anuncio de reino podía sonar espiritual y también peligroso. Según Mateo y Lucas, María estaba comprometida con José, descendiente de David. El anuncio del nacimiento aparece rodeado de señales, ángeles y promesas. Lucas sitúa el viaje a Belén en el contexto de un censo. Mateo destaca que el nacimiento en Belén conecta con la expectativa mesiánica asociada a la ciudad de David. No todos los detalles cronológicos son fáciles de armonizar, y los investigadores debaten algunos puntos. Pero el mensaje de los evangelios es claro. El nacimiento de Jesús fue presentado como el inicio de algo esperado. Belén no era una capital brillante, era un lugar pequeño, asociado a David, el pastor que llegó a ser rey. Allí, según Lucas 2, Jesús nació en condiciones humildes y fue colocado en un pesebre. Los primeros en recibir la noticia fueron pastores, personas sencillas, acostumbradas a vivir lejos de los centros de poder. Ese detalle ya anuncia una inversión sorprendente. La historia de Jesús no avanza desde arriba hacia abajo, sino desde los márgenes hacia el corazón del mundo. Luego aparecen los magos en Mateo 2, visitantes de Oriente guiados por una señal. El texto no dice que fueran 3 ni que fueran reyes. Esa es una tradición posterior. Lo que sí cuenta es que su búsqueda inquietó a Herodes, y aquí la ternura del nacimiento se convierte en amenaza. La llegada del niño provoca adoración en unos y miedo en otros. Ese contraste acompañará toda su vida. Mateo relata que José recibió una advertencia en sueños y huyó con María y el niño a Egipto. No se nos dan muchos detalles del viaje, pero la imagen es poderosa. El Mesías presentado por el Evangelio comienza su vida como un niño vulnerable, refugiado, perseguido por un rey que teme perder el control. Después de la muerte de Herodes, la familia regresó, pero no se estableció en Belén. Según Mateo, fueron a Nazaret, en Galilea. Según Lucas, Nazaret ya era su hogar familiar. Así se explica una aparente tensión. Jesús nace en Belén, pero crece en Nazaret. Y ese detalle importa,
porque Nazaret no era un lugar famoso. Cuando más adelante Natanael escuche hablar de Jesús, preguntará en Juan 1, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La pregunta revela el prejuicio de la época. Pero ahí, en un pueblo sin prestigio, Jesús vivió la mayor parte de su vida. De sus años de infancia, sabemos muy poco. Lucas conserva un episodio cuando Jesús tenía 12 años. La visita a Jerusalén para la Pascua. Sus padres lo buscan angustiados y lo encuentran en el templo, dialogando con los maestros. No aparece como un niño rebelde, sino como alguien consciente de una relación única con Dios. Luego vuelve a Nazaret y vive sujeto a sus padres. Después llega un silencio de casi 2 décadas. No hay milagros infantiles en los evangelios canónicos. No hay discursos públicos, solo crecimiento, trabajo, obediencia y espera. Ese silencio quizás sea una de las partes más humanas. Antes de las multitudes hubo rutinas. Antes del sermón hubo herramientas, familia, fiestas, cansancio y oración. El Evangelio no llena esos años con fantasía, y precisamente por eso el vacío pesa. La misión más conocida del mundo maduró en un lugar donde casi nadie miraba, pero el silencio no era vacío. En el desierto de Judea una voz empezó a sacudir al pueblo. Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento y bautizaba en el Jordán. Su mensaje era urgente. Algo estaba por comenzar. Entonces Jesús llegó desde Galilea para ser bautizado. Según los evangelios, al salir del agua el Espíritu descendió sobre él, y una voz del cielo lo identificó como Hijo amado. Aquí comienza la vida pública. Pero antes de enseñar a las multitudes, Jesús fue llevado al desierto. Allí enfrentó tentaciones relacionadas con el hambre, el poder y la confianza en Dios. La escena es breve, pero decisiva. Jesús rechaza usar su misión para satisfacer su ego, dominar a otros o manipular lo sagrado. En cierto sentido, el desierto muestra qué tipo de Mesías no será. Después regresa a Galilea. Según Juan, algunos de sus primeros discípulos venían del círculo de Juan el Bautista. Andrés, Pedro, Felipe y Natanael aparecen al inicio de ese camino. En Caná, Jesús realiza su primer signo en el Evangelio de Juan. Convierte agua en vino durante una boda. No es un espectáculo para ganar fama. Es una señal de abundancia, alegría y transformación. Pero todavía falta mucho para que la gente entienda quién es. Luego viene el movimiento más visible. Jesús anuncia el reino de Dios. En Galilea llama a pescadores, recorre aldeas, enseña en sinagogas, sana enfermos y libera a personas oprimidas, según los relatos evangélicos. Las multitudes crecen. Algunos se acercan por fe, otros por necesidad, otros por curiosidad. Y los líderes religiosos comienzan a observarlo con inquietud. En Nazaret, según Lucas 4, Jesús lee a Isaías y habla de buenas noticias para pobres, libertad para cautivos y vista para ciegos. Al principio todos se sorprenden, pero la escena termina con rechazo. El mensaje que conmueve a extraños puede resultar insoportable para quienes creen conocer demasiado al mensajero. En el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, Jesús presenta una justicia que va más allá de la apariencia. Habla de los pobres en espíritu, los misericordiosos, los que tienen hambre de justicia, los que aman incluso al enemigo. No ofrece solo reglas externas, apunta al corazón. Esa enseñanza atrae, pero también incomoda, porque si el reino comienza dentro de la persona, nadie puede esconderse detrás de una máscara religiosa. Sus parábolas hacen algo parecido. El sembrador, el hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida. Historias sencillas que abren preguntas enormes. Jesús hablaba de semillas, caminos, deudas, banquetes y familias, porque quería que la gente mirara lo eterno dentro de lo cotidiano. Pero hay un detalle que casi siempre se pasa por alto. Sus parábolas no solo explicaban, también dividían. Quien quería escuchar, encontraba luz. Quien buscaba atraparlo, salía más irritado. La tensión aumenta cuando Jesús perdona pecados, toca leprosos, come con recaudadores de impuestos y desafía interpretaciones rígidas del sábado.
Para muchos, eso era compasión. Para otros, era una amenaza al orden. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Aun los milagros no eliminan la confusión. Después de alimentar a una multitud, según Juan 6, algunos quieren hacerlo rey. Pero Jesús no permite que lo reduzcan a proveedor de pan o líder político. Cuando habla de un pan más profundo, muchos se retiran. El éxito revela una crisis. Seguirlo no será lo mismo que admirarlo. En Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que es Él? Pedro responde que es el Cristo, pero inmediatamente Jesús anuncia sufrimiento, rechazo y muerte. Esto rompe las expectativas. Muchos esperaban un libertador victorioso en términos políticos. Jesús habla de cargar la cruz. Más adelante, en la Transfiguración, Pedro, Santiago y Juan lo ven en gloria junto a Moisés y Elías. Por un instante, la identidad escondida se vuelve visible. Pero al bajar del monte, el camino sigue apuntando a Jerusalén. Jerusalén no era solo una ciudad. Era el centro religioso, el lugar del templo, la memoria de reyes y profetas. Cuando Jesús entra montado en un animal humilde, las multitudes lo reciben con ramas y gritos de esperanza. Según los evangelios, ese gesto recuerda imágenes proféticas de un rey pacífico. Pero la emoción de la entrada no elimina el conflicto. Jesús purifica el templo, discute con autoridades y pronuncia advertencias severas. La última semana concentra toda la atención. Judas, uno de los 12, acuerda entregarlo. Durante la cena de Pascua, Jesús toma pan y copa y les da un sentido nuevo, vinculado a su cuerpo y su sangre. Luego lava los pies de sus discípulos, un gesto de humildad radical. Mientras ellos discuten, dudan y prometen fidelidad, él sabe que la noche se está cerrando. En Getsemaní, Jesús ora con angustia. No aparece como un héroe insensible, sino como alguien que enfrenta el dolor con plena conciencia. Sus discípulos se duermen. Judas llega con una multitud. Pedro intenta defenderlo, pero Jesús no permite que la violencia defina su misión. Es arrestado, llevado ante autoridades judías y romanas, y finalmente ante Pilato. Los detalles del proceso se narran con matices distintos en cada evangelio, pero el desenlace coincide. Jesús es condenado a la crucifixión. La crucifixión era una forma romana de ejecución pública, diseñada para humillar y advertir. Según los evangelios, Jesús fue llevado al Gólgota, clavado en una cruz y colocado entre criminales. Sobre él pusieron un letrero que lo identificaba como Rey de los Judíos. Para sus enemigos era burla. Para los lectores cristianos ese título encierra una ironía profunda. El rey aparece coronado de espinas, sin ejército, sin trono y sin defensa. Aquí se resuelve la gran pregunta del comienzo. El detalle que une toda la vida de Jesús es que cada etapa muestra una misión de descenso. Nace en humildad, crece en un lugar despreciado, se acerca a los marginados, rechaza el poder fácil, sirve en la mesa, acepta la cruz. La grandeza, en su historia, no se revela dominando, sino entregándose. Los evangelios afirman que Jesús murió y fue sepultado en una tumba nueva, asociada a José de Arimatea. Las mujeres que lo habían seguido observaron el lugar. Ese punto es importante porque, en la narración, ellas son las primeras testigos del sepulcro vacío. Según los relatos, al tercer día encuentran la piedra removida y reciben el anuncio de que Jesús ha resucitado. Históricamente, la resurrección no puede tratarse como un hecho común verificable de laboratorio. Es una afirmación central de fe cristiana, basada en el testimonio de los primeros discípulos y en el cambio radical de una comunidad que pasó del miedo a la proclamación. Pablo, en 1 Corintios 15, resume una tradición temprana sobre apariciones del resucitado. Los evangelios relatan encuentros con María Magdalena, con los discípulos, con Tomás y con otros seguidores. Hay otro detalle emocionante. Algunos encuentros ocurren con personas que no comprenden de inmediato.
María llora junto al sepulcro. Los caminantes de Emaús avanzan tristes. Tomás duda. La fe, en estos relatos, no aparece como una reacción automática, sino como un despertar gradual ante algo que los supera. Después de 40 días, según Hechos 1, Jesús instruye a sus discípulos y asciende. Lucas también cierra su evangelio con esa escena. La ascensión no se presenta como una simple partida, sino como entronización y envío. Jesús no abandona la historia. Sus discípulos reciben la misión de ser testigos hasta los confines de la tierra. Y así, el camino que comenzó en Belén se abre hacia todas las naciones. La vida completa de Jesús vista en orden no es una serie de escenas aisladas, es una trayectoria. Belén nos habla de humildad, Nazaret, de paciencia, el Jordán, de identidad, el desierto, de fidelidad, Galilea, de compasión, Jerusalén, de entrega, la tumba vacía, de esperanza, la ascensión, de misión. Quizá por eso esta historia sigue tocando a personas tan distintas. Porque todos conocemos algún tipo de espera, prueba, pérdida o pregunta sin respuesta. Todos hemos sentido que lo importante ocurre en silencio, mientras nadie mira. Todos hemos tenido que decidir entre el camino fácil y el camino correcto. El relato bíblico no promete que la fe elimine el dolor. De hecho, la vida de Jesús pasa por lágrimas, rechazo y muerte, pero muestra que el dolor no tiene la última palabra. Para la tradición cristiana, la resurrección significa que Dios puede abrir futuro incluso donde los seres humanos solo ven final. Esa no es una idea pequeña. Es una esperanza que ha sostenido comunidades, mártires, familias y buscadores durante siglos. También nos recuerda que la vida no siempre se entiende mientras ocurre. María no podía ver toda la historia desde Belén. Los discípulos no podían entender la cruz desde Getsemaní. A veces solo al mirar el camino completo descubrimos que una pérdida, una espera o una puerta cerrada no eran el final del relato. Y aunque cada espectador se acerque a Jesús desde un lugar diferente, creyente, curioso o escéptico, su vida plantea una pregunta inevitable. ¿Qué clase de grandeza vale la pena seguir? Entonces, ¿qué une la vida de Jesús desde Belén hasta la ascensión? No solo una sucesión de milagros o discursos, sino una misión coherente: revelar a Dios desde la humildad, servir en medio del conflicto y transformar la derrota aparente en esperanza. El niño perseguido, el maestro de Galilea, el crucificado y el resucitado forman una sola historia. Y quizá esa sea la razón por la que, 2000 años después, seguimos volviendo a ella. ¿Qué etapa de la vida de Jesús te conmueve más y por qué? Déjalo en los comentarios. Y si quieres continuar este viaje, mira el video sobre los últimos días de Jesús en Jerusalén.